especialidades se centrarán en los impactos del cambio climático en la biodiversidad y la relevancia de las áreas naturales protegidas como una estrategia tanto de mitigación como de adaptación. A continuación, tenemos la conferencia magistral titulada Manglares y praderas de pastos marinos, prioritarios para la mitigación del cambio climático, la cual será impartida por las doctoras Angélica Cervantes Maldonado y Esther Quintero Rivera. La doctora Angélica Cervantes es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también realizó la maestría en Biología Vegetal y doctorado en Ciencias con orientación en Sistemática. Cuenta con un postdoctorado en Sistemática Molecular, el cual cursó en el Museo y Jardín Botánico de Berlín como becaria de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt. Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales arbitradas, así como diversos artículos de divulgación y libros de texto, además de impartir curso en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 2014 se integró a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, donde es especialista en temas de flora en la subcoordinación de especies prioritarias. Por su parte, la doctora Esther Quintero es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de maestría en sistemática en el INECOL y de doctorado en Ecología, Evolución y Biología Ambiental por la Universidad de Columbia, Nueva York, institución en la cual también realizó una especialidad en Política Ambiental. La doctora Quintero también realizó un postdoctorado en el Departamento de Ornitología del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y posteriormente se incorporó a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, en donde está a cargo de la subcoordinación de especies prioritarias. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, sin más preámbulo, pido por favor un aplauso para las doctoras. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a la doctora Sosa por habernos invitado. Yo soy Esther Quintero. El trabajo que les vamos a presentar es fruto del trabajo que se hace en la coordinación de especies prioritarias, y todo este trabajo, toda la presentación que van a ver y la mayor parte del trabajo lo lleva a cabo la doctora Cervantes, y yo vengo nada más, voy a dar el preámbulo de lo que son las especies prioritarias para que veamos por qué es importante conservar este tipo de especies, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es una especie prioritaria? Seguramente muchos de ustedes han escuchado este término, especies prioritarias, y simplemente por el nombre podemos pensar en que una especie prioritaria es una especie que es muy importante para la conservación, pero exactamente ¿a qué nos referimos cuando hablamos de especies prioritarias? Son especies que son utilizadas para definir estrategias de conservación. Como hay muchas cosas que necesitamos conservar, especialmente en un país megadiverso como México, obviamente no podemos dedicar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo humano a todas las especies, y por lo tanto priorizamos algunas especies, las cuales al conservarlas, conservamos otras especies y el hábitat. Eso es una especie prioritaria, es una especie proxy, también les llamamos especies sombrilla. ¿Y por qué tenemos una lista en México de especies prioritarias? México es el único país que tiene una lista oficial de especies que priorizamos para la conservación, y solamente hay entre 5 y 6 países que han realizado este esfuerzo de compilar un listado. Pero les digo, México es el único que lo tiene como un documento legal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es una oportunidad para vincular estrategias de conservación. Por un lado, hay estrategias como, por ejemplo, los parques nacionales, que son estrategias que buscan conservar el hábitat. Por otro lado, hay estrategias como, por ejemplo, la norma 059, de la cual vamos a estar hablando, que buscan conservar a las especies, y el concepto de especies prioritarias es un concepto que puede integrar las dos, ¿no? Estamos conservando especies para conservar un hábitat. Además, hay especies que proveen estas oportunidades de extender esfuerzos de conservación. Nosotros nos podemos dedicar a conservar, por ejemplo, arrecifes de coral o praderas de pastos marinos o manglares,
pero no solamente estamos conservando esa especie de pasto marino, sino que estamos conservando una cantidad de cosas muy importantes y estamos conservando toda la zona costera. También es porque necesitamos, como les decía, optimizar los esfuerzos, no podemos dedicarnos a todo, no podemos hacer normas oficiales para cuidar caballitos de mar y para cuidar, no sé, larvas de zooplancton, bueno, larvas que están en el zooplancton, pero sí nos podemos enfocar a estos hábitats que los contienen a todos, y además es un mandato de ley, ¿no? La Ley General de Vida Silvestre dice que por ley tenemos que hacer un listado. Ese listado se utiliza para dar dinero, para dar recursos a este tipo de especies, y este listado se compiló por primera vez en 2014 y se tiene que revisar cada 3 años por ley. Bueno, en México las especies prioritarias son prioritarias por diferentes razones. Pueden ser especies clave, por ejemplo, como los corales. Esto quiere decir que tienen un rol muy importante dentro del ecosistema y que si quitamos esa especie, el ecosistema se viene para abajo, ¿no? Entonces, las especies clave es una forma de priorizar a las especies. Por otro lado, tenemos especies sombrilla. Son especies que al conservarlas a ellas, como tienen normalmente, aquí hablamos por ejemplo de carnívoros grandes como el jaguar, que son especies que como tienen un rango hogareño tan grande, al estarla conservando a esta especie, estamos conservando un hábitat muy grande y muchas otras especies. Especies bandera, como el águila real, ¿no? Que son especies que son carismáticas, que a la gente le gustan y que si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos hacia ellas, es muy fácil que la gente lo siga y que la gente compre este tipo de esfuerzos de conservación. Por otro lado, hay especies que por estar en riesgo es muy fácil priorizarlas, ¿no? Decimos, por ejemplo, algunas especies de cactus, algunas especies de agaves, como el de la foto, decimos, como están en riesgo, estamos conservando esta especie, pero además estamos conservando hábitats muy específicos en donde ellos se encuentran. Y por otro lado, de relevancia social, ¿no? Por ejemplo, los venados. O sea, los venados tienen una importancia cultural muy grande, como el águila. Y si nos enfocamos en este tipo de cosas sociales, que ya la gente tiene de por sí un aprecio social por ellos, es más fácil que podamos unir esfuerzos para la conservación. Como les contaba, en 2014 se publicó por primera vez el listado oficial de especies prioritarias en México, pero realmente el esfuerzo de priorización empezó desde 2011, cuando la Semarnat, como cabeza del sector ambiental en México, convocó a hacer esta lista, y para ello se convocó a toda la sección, al sector ambiental, como son la Profepa, el INEC, la CONAMP y la CONABIO, ¿no? La CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el INEC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Profepa es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la CONABIO, nosotros, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pero no nada más se quedó en el sector ambiental, sino que también se convocaron a ONGs y a instituciones académicas para darle validez y para tener realmente a los expertos que supieran llevar a buen puerto este esfuerzo. Para evaluar a las especies candidatas se utilizaron diferentes criterios. Por un lado, tenemos criterios ecológicos y de conservación, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los criterios es si la especie puede impulsar efectivamente la conservación de otras especies, que es el core, la clave de lo que es una especie prioritaria, hábitats específicos o ecosistemas, ¿no? Realmente una especie puede servir para llegar a este objetivo, podemos poner nuestros esfuerzos en esa especie y estamos logrando una derrama de conservación. Por otro lado, si puede impulsar la conservación de procesos ecológicos clave o irreemplazables, ¿no? No nada más nos quedamos en el concepto de cuidar el hábitat o la especie, sino que además queremos ir más allá y queremos ver que estos procesos ecológicos se sigan dando si esta especie sigue ahí. Después tenemos los criterios socioeconómicos, como les decía, especies que son muy apreciadas y especies que son carismáticas son más fáciles de conservar. Por lo tanto, de los dos criterios que tenemos en este apartado es que si cuenta con reconocimiento social de su importancia económica,
como motor de la conservación, por ejemplo, los venados, por ejemplo, los borregos cimarrones, que además de que son carismáticos, tienen una fuerte derrama de dinero para la gente de las comunidades al otorgar permisos de caza. O, por ejemplo, el criterio de si tiene importancia como especie emblemática o como elemento cultural, en el caso nuevamente del águila real, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el águila real y los pueblos huicholes. Después, los factores de riesgo asociados. Esto es si están en la norma oficial mexicana 059, si están clasificados en un estatus de peligro. Por ejemplo, o si es filogenéticamente única o endémica a México, lo cual implica un riesgo de extinción en 10 o 20 años. Las especies endémicas, las especies que solamente las encontramos dentro del territorio nacional, se consideran más vulnerables porque si se pierden esas poblaciones, pues se pierden en todos los lugares. Y finalmente, el criterio F de política pública, quiere decir que nos tenemos que fijar que realmente podamos hacer todavía algo por esas especies. Su recuperación es viable en 10 o 20 años o puede implicar sinergias con convenios o programas de conservación nacionales o internacionales. Pensemos aquí en un extremo, vaquita marina, ¿no? O sea, muy probablemente la vaquita marina no la podamos no tener una recuperación viable dentro de 10 o 20 años y por lo tanto no es un ejemplo, aun cuando mucha gente no quisiera oírlo, no es un ejemplo, no es el mejor ejemplo que podríamos tener, por ejemplo, para una especie prioritaria, ¿no? Y bueno, a cada uno de estos criterios se les daba una calificación, se sumaban estas calificaciones y después veíamos cómo quedaban, ¿no? O sea, se hizo un rango de calificaciones y podíamos ver si estas especies estaban en una prioridad baja, media o alta. Y de esta manera había muchísimas especies candidatas y de esta manera se llegó a un listado de 373 especies, 372 grupos de especies, porque hay algunos que no son una sola especie, sino un grupo de especies que son prioritarias para la conservación. Como pueden ver, hay más animales que plantas, ¿no? Son 249 grupos de animales y 123 de plantas, y la mayor parte, obviamente, está sesgada hacia los vertebrados, y en plantas está sesgado hacia angiospermas, ¿no? Y bueno, en la actualidad tenemos esta lista de especies prioritarias. En 2017 tendría que empezarse un periodo de revisión de esta lista porque, como les comentaba, cada 3 años se tiene que revisar. Sin embargo, bueno, ahorita por cuestiones del sector y demás todavía no se empieza, pero nosotros en Conavio, por ejemplo, estamos viendo ya como una mejor manera de hacer esta evaluación de especies prioritarias para que en las próximas versiones, por ejemplo, sean un número menor y sean especies que sean más representativas, como en el caso de los pastos marinos que ahorita vamos a ver, que no están en este listado de especies prioritarias y que tendrían que estarlo, sobre todo por la relevancia que tienen para la mitigación del cambio climático. Buen día a todos, soy Angélica Cervantes y voy a continuar con la plática. Y bueno, platicarles un poco justo de este trabajo que estamos haciendo en la Conavio, enfocándonos en particular a 2 grupos biológicos muy importantes para el cambio climático, como son los manglares y los pastos marinos. Y bueno, podríamos definir a la comunidad de manglar como una asociación de árboles o arbustos halófitos que se encuentran sobre todo en las partes salobres y bañadas también por aguas saladas, en las zonas principalmente intertropicales del mundo. En México contamos con 6 especies de mangle, pero las más relevantes desde el punto de vista de su abundancia en estos ecosistemas son precisamente las que se encuentran en la lista. Son el mangle rojo, mangle blanco, mangle negro y el mangle botoncillo. Estas especies son, de acuerdo con estos criterios que nos acaba de platicar la doctora Quintero, son especies que tienen, primero son especies prioritarias y que tienen una alta prioridad. También son especies amenazadas y están enlistadas en la lista de especies en riesgo de la norma 059. Ay, me quedé sin perdón, no vi la aparatito. Por su parte, los pastos marinos son un grupo de angiospermas enraizadas, sumergidas,
que se encuentran en las costas y forman extensos manchones bajo el agua que se conocen como praderas de pastos marinos, y también en las zonas de Veracruz o de Tabasco se les ha dado el nombre de ceibadales. Tenemos estas especies, tenemos las especies de pastos marinos, estas son las especies más abundantes de pastos marinos que se encuentran en México, y Alodule, Alófila, Syringodium thalasia, son especies que se encuentran tanto en la parte del Caribe como en la parte del Golfo de México. Las especies de Philospadic son especies que están en las costas de Baja California y el Mar de Cortés, y Zostera marina también está en el Mar de Cortés. Rupia marítima es una especie que muchos han considerado como un pasto marino, pero en realidad no cumple con todos los criterios necesarios para ser un pasto marino, porque es una especie que también se distribuye en aguas interiores, es decir, en agua dulce. De manera que ahorita vamos a platicar un poco más de la importancia biológica y ecológica de los pastos marinos, pero sin embargo, hasta ahora no se les ha considerado como especies prioritarias, ni tampoco están en la lista de especies en riesgo, la norma 059. Y bueno, estos grupos, tanto de manglares como de pastos marinos, están formados por distintos linajes que no están relacionados filogenéticamente. Es el caso de los mangles, donde solamente estoy mostrando los mangles más abundantes de México, aunque los manglares están compuestos a nivel mundial por 70 especies diferentes de mangle pertenecientes a diferentes familias. Y en el caso de los pastos marinos, estos son los linajes de pastos marinos que hay en México solamente, y que, como ven, no están relacionados filogenéticamente algunos de ellos entre sí, lo mismo que pasa con los manglares. Pero finalmente estos organismos están clasificados dentro del grupo pastos marinos y dentro del grupo manglares precisamente por una cuestión de convergencia evolutiva. Entonces, aun siendo familias tan diferentes en algunos casos, están adaptados a las mismas condiciones ambientales y responden de la misma manera a esas condiciones ambientales. Entonces, digamos que lo que tienen en común pastos marinos y manglares es que están ambas adaptadas a vivir permanentemente en un ambiente sumergido, tienen adaptaciones estructurales y fisiológicas a las condiciones de inundación, están enraizados en suelos anóxicos, y esto es muy importante, lo veremos más adelante, y toleran una alta salinidad. Entonces, en particular aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los manglares, es esta característica de la viviparidad, donde las plantas, las plántulas germinan pegadas, adheridas a las plantas madre en los manglares, y esta es una de las características que hacen que una planta sea considerada como parte del manglar. Por otro lado, estas adaptaciones fisiológicas y estructurales, tenemos, por ejemplo, estas raíces respiratorias, por ejemplo, en el caso de Avicennia germinans, que son raíces que ayudan a realizar el intercambio gaseoso. Tenemos también estas patas en formas de zancos que podemos ver aquí, que le ayudan a la planta a fijarse al sustrato, como en el caso de Rhizóphora. Y por otro lado, tenemos estas glándulas productoras de sal, que muchos organismos considerados manglares tienen esta adaptación metabólica, ¿no? En el caso de los pastos marinos, pues vemos una representación esquemática de los pastos marinos. La mayor parte de la biomasa de estos organismos se encuentra no visible, se encuentra justamente en lo que es las raíces y el rizoma de la planta, y están enterrados, ¿no? Y lo mismo sucede aquí con parte de las raíces de los manglares. Su polinización es hidrófila, y por ejemplo aquí vemos una flor masculina de una planta de Thalasia. Y bueno, estas características son las que hacen a los pastos marinos ser pastos marinos, y como les comentaba con el caso de Rupia coloniza también ambientes de agua dulce, ¿no? Por eso no está considerada como pasto marino, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la distribución de los manglares y los pastos marinos a nivel mundial? Bueno, pues los pastos marinos, bueno, vamos a empezar acá, están en la franja intertropical, pero también alcanzan las zonas templadas y subpolares, ¿no? Entonces vemos que hay pastos marinos, por ejemplo, en el Mediterráneo o aquí en la parte norte de Europa, y bueno, tienen una escasa diversidad taxonómica, hay cerca de 60 especies, y hay registros para más de 120 países. En el caso de las manglares, realmente están confinados únicamente a la franja intertropical. Hay casi 70 especies diferentes de manglar en diferentes familias y géneros, y estas 6 que les había comentado en México, de las cuales las más importantes son las 4 que ya mencionamos. En cuanto a la extensión de los manglares, México está en el 4º lugar en cuanto a extensión de manglares en el mundo. El primer lugar lo tiene Indonesia, y bueno, nosotros estamos en el 4º. Habíamos comentado ya de la importancia ecológica de estos ecosistemas, y en el caso que les vamos a mencionar, vemos que hay muchas especies que son dependientes de las praderas de pastos marinos. Entre estas especies podemos encontrar prácticamente todas las especies de tortugas, que no necesariamente se alimentan directamente de los pastos, salvo el caso de la tortuga verde, pero otras, si bien no se alimentan de los pastos marinos, por ejemplo, encuentran sitios de crecimiento de juveniles o sitios donde pueden estar estos organismos durante sus etapas juveniles. También encontramos, en el caso de el manatí del Caribe, que directamente se alimenta de pastos marinos, la ballena gris, que por ejemplo en las lagunas costeras de Baja California Norte llega ahí, tiene a sus crías, y estas zonas son zonas que conforman un hábitat que es muy propicio para el desarrollo de las crías. Entonces ahí estas especies, todas ellas son especies amenazadas. Y también tenemos a los caballitos de mar, perdón, ya me pasé uno, a los caballitos de mar, que son especies totalmente dependientes del hábitat que les brindan los pastos marinos. Todas ellas, como ven, están en alguna categoría de riesgo de extinción, ya sea en peligro de extinción, amenazadas o en protección especial, tanto por la norma 059, que es lo que es nuestra lista roja nacional, como por la IUCN. En el caso de los manglares, tenemos también una serie de especies asociadas a los manglares que también se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y estas son solamente algunos ejemplos, digamos, carismáticos de las especies que están asociadas a ambos hábitats, pero en realidad si hiciéramos una lista detallada de todas las especies que están asociadas tanto a praderas como a manglares, sería una lista verdaderamente grande, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, la cigüeña javirú, en este caso la cigüeña americana, varios tipos de aves. Recordemos que muchas aves migratorias llegan a los manglares. Encontramos iguanas, cocodrilos y muy mono amigo, que es el mapache enano, que es endémico de la isla de Cozumel y vive exclusivamente en los manglares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que hay sobre estas zonas costeras? Y sobre zona costera entiéndase manglares y también praderas de pastos marinos, pero también incluso en otro ecosistema que no vamos a tratar ahora aquí, que son las marismas o que son los pantanos. Entonces, digamos que esa trilogía es la que conforma los hábitats vegetales costeros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas que se ciernen sobre estos ecosistemas? Bueno, pueden ser de orden natural, geológicos, como pueden ser movimiento de placas, temblores submarinos, etcétera, que pueden modificar la fisonomía marina. De tipo meteorológicos, como por ejemplo los huracanes, que ya conocemos, que pueden devastar grandes zonas, tanto manglares como de áreas de pastos marinos, o biológicos, como pueden ser estas proliferaciones
de plancton, de zooplancton, estas mareas rojas, que pueden causar problemas a estas comunidades, ¿no? Por otro lado, pues entre las más importantes y que causan un mayor número de afectaciones a estos ecosistemas, tenemos los daños directos que son ocasionados por los cambios de uso de suelo, daños, por ejemplo, en el caso de las praderas de pastos, daños por propelas, por anclas. También está esta idea de que los pastos marinos son molestos para los turistas, de manera que en playas turísticas de plano se dedican a arrancar los pastos para limpiar las playas y que puedan ser más atractivas para los turistas. También la expansión de la acuacultura ha tenido un impacto importante tanto en las comunidades de manglares como de pastos marinos. Desde luego, lo que es la sobreexplotación de algunas especies y sobre todo también el desarrollo costero, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Por otro lado, hay otro tipo de amenazas que son daños indirectos, como por ejemplo la sedimentación, todo lo que acarrean, por ejemplo, los ríos que conforman las cuencas hidrológicas. Hay una gran cantidad de sedimentos que se van a depositar justamente sobre estos ecosistemas. Y bueno, esto es particularmente problemático para el caso de los pastos marinos, que dependen de tener unas condiciones de la columna de agua prácticamente muy limpias, o sea, tiene el agua que ser muy clara para que puedan desarrollar sus procesos de fotosíntesis. La contaminación, desde luego, de todo tipo, que en particular puede causar problemas de eutrofización, es decir, demasiados nutrientes están llegando, por ejemplo, justamente por vía del arrastre de las cuencas hacia los mares, que causan un exceso de nutrientes y eso provoca la proliferación de otros organismos como algas que están ocupando los nichos que ocupan, por ejemplo, los pastos marinos. Las malas prácticas pesqueras, por ejemplo, las redes de arrastre, que pueden jalar consigo todo lo que es la parte de sedimento y de organismos que se encuentran en la parte bentónica, y especies invasoras, desde luego, que están ocupando nichos que podían haber estado ocupados, por ejemplo, por pastos, como es el caso de las proliferaciones de sargazo, o proliferaciones de algas que se ven favorecidas por los procesos de eutrofización, como el caso de Caulerpa, ¿no? Y justo también son especies susceptibles, al cambio climático. Entonces, en el caso de los manglares, ya ha habido una pérdida de cobertura en los últimos 50 años de cerca del 50%. Para el caso de los pastos marinos, a nivel global, histórico, ha habido una pérdida de cobertura del 30%, y para el caso de las marismas o pantanos, la pérdida global histórica ha sido de alrededor del 50%. Así que se estima que si la tasa de pérdida de estos ambientes siguiera al mismo ritmo que está actualmente, podríamos estimar que en los próximos 100 años acabaríamos con la totalidad de los manglares, con el 30 al 40% de los pastos y de lo que resta de los pastos, y con el 30 al 40% de lo que resta de las marismas o pantanos. Y bueno, que estas amenazas, pues desde luego, pues las tenemos en México, ¿no? Esta es una playa de Cancún, aquí vemos la parte, una parte todavía de manglar, pero bueno, pues el desarrollo turístico pues ha acabado con mucha de esta superficie, ¿no? Tenemos también el caso, caso de Tajamar, donde a pesar de que sí hay un interés de conservación por los manglares, pues se siguen dando pues estos fenómenos, ¿no? De que simplemente de un día para otro llega maquinaria y se acabó el manglar, ¿no? Y bueno, la Conavio ha tenido un papel muy importante en el monitoreo y seguimiento del ecosistema de manglar en México, y tiene trabajos muy interesantes acerca de dónde se encuentran estas comunidades, cuál es cómo ha ido cambiando la cobertura a lo largo del tiempo, y de hecho hay publicaciones en este sentido. Y bueno, tenemos aquí que con base
En la información que se tenía disponible para 1981, tenemos este número de hectáreas de manglar en esta década de 81, y esto es lo que tenemos ahora en el 2015, ¿no? Para el caso de los pastos marinos, ha ocurrido también un fenómeno semejante, sobre todo en la parte del Golfo de México hemos tenido pérdida de algunas especies de pastos marinos, sobre todo en lo que son las costas que están frente al puerto de Veracruz, donde está trabajando ahorita la doctora Margarita Gallegos de la UAM, y donde ha documentado pérdida de algunas especies como halófilas en estas islas de frente al puerto de Veracruz. También en la laguna de San Ignacio, en Baja California, se ha documentado también la pérdida de cobertura de pastos marinos, y bueno, esto es unos registros que hay para estos años, ¿no? Y las causas son pues justamente las que ya comentamos, ¿no? Ahora bien, como les comentábamos, si bien por ejemplo los manglares están en la norma 059, todas las especies bajo la categoría de amenazadas, y también son especies prioritarias para la conservación. Sin embargo, no se ha dado esa misma importancia a las praderas de pastos marinos, de manera que en el año 2014 la Conavio se dio a la tarea de organizar un taller con miembros del sector ambiental y con especialistas de pastos marinos de todo el país para justamente evaluar el riesgo de extinción de pastos marinos y analizando todos los criterios que deben revisarse para hacer esta evaluación, como son características del hábitat, como son la extensión de la distribución, como son la vulnerabilidad biológica intrínseca y como son el daño antropogénico. Se evaluaron todos esos criterios y se llegó a un consenso viendo que las especies de pastos marinos deberían estar enlistadas en la norma 059 bajo alguna de las categorías de riesgo, ¿no? De manera que este ejercicio de elaborar el método de evaluación de riesgo, que es lo que significa MER, de la 059 nos dio como resultado que estas especies deberían de ser enlistadas. Esta propuesta se va a enviar a Semarnat, de hecho ya se envió, y estamos en espera de que Semarnat emita finalmente un dictamen que nos permita incluir oficialmente estas especies en la lista de especies en riesgo mexicanas. De manera que este asterisco de Alodule obedece a que Alodule como especie no está considerada en peligro en todo su rango de distribución, pero sí algunas poblaciones, como por ejemplo unas poblaciones que están en el Golfo de California, en la parte en Sonora, en el Canal del Infiernillo, y poblaciones también que están frente al puerto de Veracruz. En el caso de las demás especies, sí la protección es a nivel de especie. Y bueno, estamos a la espera de que finalmente estas especies puedan ser consideradas como especies en riesgo en esta norma 059. Y bueno, ahora platicaremos un poquito acerca de cuáles son los servicios ecosistémicos que nos brindan tanto manglares como pastos marinos, ¿no? Precisamente por todas las características biológicas y por todos estos procesos ecosistémicos que caracterizan a los pastos, como tener una alta productividad primaria, una alta productividad de biomasa, finalmente encontramos que los pastos marinos justamente que nos dan diferentes tipos de servicios ambientales o servicios ecosistémicos, ya sean servicios de provisión, entre los que encontramos, por ejemplo, alimento de tortugas, manatíes, aves, peces o invertebrados, ser también hábitat de numerosas especies. Encontramos servicios de regulación, como por ejemplo, filtrado de partículas contaminantes, y estos servicios van a repetirse en cierta forma también con los manglares. Hay un gran reciclado de nutrientes. También causan la estabilización del sustrato, por lo que pastos marinos junto con manglares son una gran ayuda en caso de fenómenos como las tormentas o los huracanes.
También amortiguan las olas y las ondas sonoras. Y dentro de otro de los servicios de regulación que tenemos es que producen una gran cantidad de carbono azul, y ahorita vamos a ir para ese tema. También tenemos, a nivel de beneficios para el ser humano, justamente pues el valor intrínseco de las especies, que es un tipo de servicio cultural y del cual podemos beneficiarnos a través del ecoturismo. Se ha estimado que la pérdida de los pastos marinos tiene importantes repercusiones a nivel económico, porque justamente al tener pérdida de estos ecosistemas, estamos perdiendo servicios ecosistémicos que nos reportan dinero, ¿no? Y que cuestan a la sociedad en su conjunto. Se ha estimado en este caso que el valor estimado solo por el reciclado de nutrientes de los pastos marinos es de 1.3 trillones de dólares anuales. De manera que perder cualquiera de estos servicios ecosistémicos, o sea, tiene graves repercusiones, aunque aparentemente no estemos habituados a pensar de esa manera, para la economía de los países, ¿no? Y en el caso de los pastos, de los manglares, por ejemplo, también nos damos cuenta de que son ecosistemas altamente productivos, con muchas especies que viven en estos lugares, que se alimentan de ellas. Entonces son hábitat de diferentes especies, pero además, de manera muy importante, son hábitat de especies migratorias. Al igual que los pastos, también son sitios importantes para la crianza de peces, crustáceos y moluscos, y en particular me quiero referir justo aquí al camarón, ¿no? México se ha destacado a nivel mundial por ser un país que tiene una industria una industria de camarones muy importante, pero esto no podría ser posible si no existieran las lagunas costeras con mangles y con pastos marinos, que es donde se crían los juveniles de estos organismos. Entonces, tenemos esta parte, y nuevamente tenemos producción de carbono azul, estabilización del sustrato, también los manglares como sitios de recreación. Hay mucha gente que va a ver aves a los manglares. También tenemos esta estabilización de la zona costa y la provisión también de agua de buena calidad. Entonces es sabido que tanto pastos marinos como manglares pues limpian el agua, ¿sí?, de contaminantes, de partículas, de sedimentos, y gracias a eso podemos tener el servicio de provisión de agua de buena calidad. Y finalmente llegamos a la parte del carbono azul. Este carbono azul se refiere justamente a las reservas de carbono de origen costero que se encuentran almacenadas tanto en la biomasa de los organismos como en los sedimentos de marismas. Así, que se encuentra en la biomasa de estos organismos, pero también en los sedimentos. Habíamos comentado que justamente en los lugares donde se establecen estos organismos había condiciones anóxicas, es decir, no hay oxígeno disponible bajo el sedimento. Y esto es importante porque finalmente, si ustedes observan esta imagen, tanto en los raíces de los mangles como en los pastos marinos, el carbono que es incorporado al cuerpo de la planta durante el metabolismo de las plantas, durante la respiración, queda atrapado exactamente en la parte del sedimento, y como no hay oxígeno ahí, estos compuestos orgánicos no se descomponen y quedan atrapados en el sedimento. De manera que estos compuestos ricos en carbono pueden quedar atrapados ahí en la parte del sedimento durante décadas, e incluso se ha mencionado que durante centurias y milenios. ¿Qué se tiene que hacer para que se libere ese carbón? Pues
retirar esos organismos, y si se retiran esos organismos se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono al ambiente, lo cual obviamente pues estaría promoviendo esta emisión de gases de efecto invernadero, un problema con el calentamiento global. Entonces, en la imagen aquí tenemos justamente una fotografía de manglares de la costa del Pacífico, y aquí, bueno, en este caso es una zona de manglares de Cancún después de un evento de un huracán, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este tipo de problemas, finalmente gran parte de este sedimento, a pesar de que las plantas en la parte de la superficie están dañadas, pero al final las raíces quedan abajo y se puede regenerar el manglar, claro, tarda un tiempo, y no se liberan esas cantidades de carbono azul que de otra manera estarían atrapadas bajo el sedimento. De manera que estas plantas, tanto plantas de pantanos, tanto pastos marinos como manglares, son muy importantes para la mitigación del cambio climático. Su pérdida implica gran liberación de gases de efecto invernadero al ambiente, pero por otro lado fijan más cantidades de carbono que cualquier selva húmeda tropical del mundo, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de conservar estos ecosistemas. En México tenemos varias zonas protegidas que tienen vegetación de manglar y donde también hay pastos marinos, porque generalmente cuando hay comunidades de manglar en las zonas oceánicas que están enfrente, generalmente también hay pastos marinos. Entonces, tenemos que el 57% de la superficie de manglar se encuentra dentro de alguna área natural protegida. Aquí están marcadas las áreas naturales protegidas en verde claro. También tenemos otra figura que se llaman sitios prioritarios marinos para la conservación. Esta es una aportación de Conavio, junto con un grupo de especialistas, donde hay 26 sitios prioritarios marinos prioritarios para la conservación. Tenemos también 81 sitios de manglar de relevancia biológica y necesidades de rehabilitación, y aquí están mapeados dónde hay manglares en el país. Y bueno, y otra de las cosas que ya habíamos comentado es que los manglares, por ejemplo, son importantes sitios Ramsar, que son sitios de anidación de aves migratorias y que están protegidos por esta convención internacional de la cual México es signatario. Entonces, finalmente, como el mensaje a donde queremos llegar es que necesitamos de manera urgente empezar a trabajar sobre un programa de manejo integral de zonas costeras que incorpore tanto a manglares como a pastos marinos como marismas. Y creemos que es necesario sí trabajar a nivel de especies, por ejemplo, para incluir, por ejemplo, los pastos marinos que en realidad no tienen ningún estatus de protección por el gobierno mexicano. Creemos que es importante que a nivel de especie podamos promover políticas para su protección a nivel individual, pero también pensamos que debe de trabajarse sobre la conservación de estos ambientes a nivel de ecosistemas. Si bien existe una norma oficial, la norma 022, que promueve la conservación, el aprovechamiento y el uso sustentable de los manglares, estas normatividades muchas veces se quedan solo en el papel. Por desgracia, pues seguimos viendo casos como el de Tajamar, donde estamos viendo pérdida de estos ecosistemas que realmente son prioritarios para la conservación. También tenemos el Programa Especial del Cambio Climático, que durante el Congreso ustedes van a seguir trabajando y viendo algunos aspectos, sobre todo de este programa, pero una de las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático implica justamente la gestión de ecosistemas, ¿no? Y la protección, la gestión de ecosistemas de pastos marinos, pero realmente a nivel nacional todavía falta mucho por hacer en este aspecto. ¿Cuál es la importancia entonces
de todos estos aspectos de trabajar a nivel de especies, pero también a nivel de ecosistemas, pues bueno, y bueno, les comento esto, pues seguramente muchos no lo saben, esta es la ley marco que rige, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta es la Ley General de Vida Silvestre que da sustento tanto a estas dos normas. Y bueno, la idea y en lo que nos hace falta mucho trabajo es en la parte de monitoreo. Ya como les comentaba, Conavio tiene importantes iniciativas en la parte de monitoreo de manglares y también de comunidades de zonas bentónicas, como por ejemplo los pastos marinos. Necesitamos trabajar en programas de manejo, no únicamente a nivel del papel, sino involucrar a las comunidades e involucrar a la sociedad en general para que se interese por estos ecosistemas. Llevar todas estas iniciativas a la parte de la legislación, y todo esto junto, pues justamente nos llevará a generar a nivel de los ecosistemas una resiliencia ante el cambio climático, ¿no? Ya evitar la destrucción de estos ecosistemas y además promover su conservación y aprovechamiento sustentable, pues nos llevarán justamente a este objetivo, ¿no? Finalmente, quiero hacer mención de esta figura que se llama hábitat crítico. Esta figura de hábitat crítico, y lo voy a leer, aunque yo sé que ustedes lo pueden leer también, es un apartado de la Ley General de Vida Silvestre, el artículo 63, que dice: son áreas terrestres o acuáticas en las que ocurren procesos biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea para la supervivencia de especies en riesgo, para una especie o para una población, y que requieren manejo y protección especial. Son áreas regularmente utilizadas para la alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o reproducción o rutas de migración. Esto es lo que es un hábitat crítico. Y por supuesto que tanto pastos marinos como manglares podrían fácilmente entrar en esta definición. Pero saben que no existe una sola declaratoria de hábitat crítico en este país. Entonces tenemos que trabajar para que las autoridades volteen a ver estos ambientes, que puedan entender y comprender en toda su magnitud la importancia que tienen para nuestro país. Y bueno, tengo aquí una pequeña notita, una cosa que se llama Essential Fish Habitat. Esta figura de Essential Fish Habitat, que tiene aquí el número 20, es justamente una iniciativa que tiene 20 años en Estados Unidos, que trata de proteger precisamente estos sitios importantes de anidación, crianza, etcétera, pero lo hacen con el propósito de mantener sus pesquerías. Sea cual fuera el motivo, están protegiendo estos ambientes. Y ellos tienen 20 años ya con esta figura, y nosotros seguimos con solamente nuestra figura de hábitat crítico en el papel. De manera que pues yo los invito a ustedes para que conozcan, para que divulguen, para que nos ayuden a promover el conocimiento de estos ambientes, que son ambientes que finalmente son prioritarios para la conservación y por supuesto por todos los beneficios ambientales que nos proporcionan, son prioritarios para los seres humanos también. Muchas gracias.